Capítulo 5. El sombrero seleccionador. Al principio, el padre había demostrado ser particularmente inepto para los castigos. El confinamiento en la mansión Malfoy, la prohibición de jugar al Quidditch o de ver a sus amigos sangre pura, todo aquello no eran más que excusas para no hacer cosas que, en realidad, no quería, por miedo a estropear el pasado y, además, por pura falta de energía. Pero hay que reconocerle algo a padre. Cuando mejoraba, lo hacía de forma espectacular. Draco llegó tarde al expreso de Hogwarts. Llegó al andén 9:34 sin compañía, aunque su madre había desafiado a su padre lo suficiente como para meterle subrepticiamente 2 frascos de poción anestésica en el bolsillo antes de dejarlo ir. Tomó uno, bebiéndose sin miramientos del pequeño frasco plateado en cuanto cruzó la barrera, pudiendo reflexionar, una vez que el dolor disminuyó, que si realmente hubiera sido un alumno de primer año, nuevo en todo aquel caos mugle, le habría sido imposible llegar a tiempo. Pero lo logró, sin que nadie lo viera tirar el delgado frasco antes de correr hacia el tren. Sus pesados baúles se arrastraban tras él. La última vez, Vince y Greg los habían cargado. Lanzó el encantamiento ligero como una pluma 2 veces rápidamente, por puro instinto, logrando subir al tren, junto con sus baúles, casi justo cuando este comenzaba a moverse. No consiguió que le llevaran el baúl para transportarlo mágicamente como siempre, pero no importaba. Al menos una vez, podría cargar como un elfo doméstico, si Dobby, que anhelaba la libertad, hubiera podido hacer ese trabajo durante años sin perder la cabeza. Se quedó allí, en el pasillo, escuchando el silbato y el sonido de la locomotora, mezclados con el ulular de los búhos y los ululares de los niños, y una alegría distante tan contagiosa que pensó que iba a vomitar, incluso con la poción de madre para ayudar. Luego, se arrastró por el pasillo, con la esperanza de encontrar el raro unicornio, que era un compartimiento completamente vacío. Sin embargo, Draco apenas había avanzado mucho en su penoso caminar, donde la nostalgia brillaba por su ausencia, cuando al asomarse por la ventana de un compartimento vio a Vince y Greg con una copiosa pila de ranas de chocolate entre ellos. Draco cayó. Logró retroceder antes de que sus rodillas cedieron por completo, golpeándose el costado con fuerza contra uno de sus baúles, pero cayó. Podía convencerse de que había sido por intentar mantenerse en pie con el tren en movimiento, pero sabía que había sido por la visión de Vince, de rostro redondo y manchado de chocolate, con 11 años y vivo. El pánico lo invadió con la misma intensidad que al oír el nombre de Bellatrix Lestrange en los labios de Ollivander, más agudo que el ardor entumecido de su espalda al chocar contra la pared, cada centímetro de piel golpeado por el bastón en llamas, pero eso no era nada comparado con la conflagración en su cabeza que le impedía respirar por el humo, porque el fuego no era nada, pero cuando miró a través del cristal a ese Vince de 11 años, ajeno a todo, vio fuego demoníaco. Fiendfile era lo que planeaba usar para abandonar a Vince una vez más, si seguía con sus nobles intenciones de regresar al presente y mantener todo igual. Fiendfile era lo que lo perseguía por el pasillo mientras huía de la visión del chico al que solía dar órdenes como su lacayo no remunerado, comiendo ranas de chocolate. Se dio cuenta de que había dejado sus calzoncillos y apenas le importó, gruñendo acció calzoncillos. 2 veces y sintiendo como su varita, casi descontrolada, los lanzaba hacia él y le golpeaban las espinillas, pero eso no era nada para Fiendfile. El dolor era tan intenso que sentía las piernas doloridas, no ardiendo. Le dolían aún más después de correr hasta el fondo del tren, poco acostumbrado a tal esfuerzo tras un mes de confinamiento. Las únicas veces que había volado en escoba o se había movido un poco habían sido las escasas ocasiones en que su madre lo dejaba salir a escondidas por la noche para volar en la calma del aire nocturno. Ella no se había disculpado por haber permitido que su padre lo lastimara. Nunca lo hacía, especialmente después de que Draco le dejara bien claro que la culpaba tanto como a su padre por su inacción, en parte como excusa para mantenerse alejado de alguien que pudiera descubrir quién era en realidad, y en parte porque lo decía en serio. Pero ella había hecho lo que pudo, a su manera, para hacerle más llevadero su período de penitencia, y todo había ido tan bien hasta lo de la serpiente en el jardín. Incluso la serpiente, desangrándose a pedazos, había tenido más suerte que Draco, porque Sectum Sempra no era Fiendfile. Arrastró sus baúles hasta el último compartimento y cerró la puerta de golpe, intentando cerrarla a la fuerza con su varita después de que su primer intento la abriera de nuevo. Se dejó caer en uno de los asientos, respirando como si acabara de luchar por su vida, porque así se sintió, como si haber cerrado el cristal le hubiera permitido evitar que una llamada de fuego demoníaco, a milímetros de distancia, lo alcanzara y lo consumiera.
luego miró a su alrededor con desesperación, porque la idea de ver a otra persona en ese momento le resultaba casi tan letal como la maldición, pero estaba solo. Tuvo tiempo entonces para darte cuenta objetivamente de su imprudencia, sobre todo después de no haber sido perseguido por el pasillo del expreso de Hogwarts por el mismísimo fuego demoníaco. Sacó uno de sus enormes cuadernos de la parte superior de su maletín y buscó donde había escrito sobre su visita a la sala de los menesteres y cómo Potter y sus amigos los salvaron, si no a todos. Era más fácil leerlo porque lo había plasmado con menos detalle que la mayoría de sus recuerdos. Un cuaderno por año ya casi lleno, con un mes sin nada que hacer más que memorizar listas de nombres de hechizos que su padre le había dado, nombres que ya conocía en su mayoría. Estos cuadernos fueron el único logro real de ese mes, junto con la poción que preparó para su tinta, invisible para todos excepto para quien escribía, sin una compleja secuencia de hechizos, y otra poción con ingredientes raros para hacerla visible, con un poderoso encantamiento de ligereza para que todos esos pesados cuadernos fueran fáciles de transportar. No era gran cosa, aunque había sido una tarea aterradora escabullirse por las tiendas de la mansión intentando conseguir los ingredientes para una poción sorprendentemente oscura sin que lo volvieran a un pilar. Y también había llegado a la conclusión de que la proporción de libros en la biblioteca de la mansión que contenían información útil sobre viajes en el tiempo o espejos que inducían alucinaciones era exactamente cero. Quizás le hubiera convenido más preparar unas pociones calmantes. Su intención era regresar a su época y confiaba plenamente en la capacidad de Severus para lograrlo, pues su reencuentro se acercaba rápidamente. Pero si, por algún motivo, quedó atrapado allí durante un tiempo prolongado, sus recuerdos se desvanecieron naturalmente, sin necesidad de ningún encantamiento. Era prudente crear un registro preciso del futuro, mientras aún pudiera recordarlo con claridad. No para cambiar nada, sino como constancia de lo que debía suceder en una línea temporal inalterada, para evitar discrepancias. Sin embargo, no obtuve ninguna conclusión al contemplar el relato de la muerte de Vince, que ni siquiera ocupaba una página entera. Contemplando el recordatorio de lo que tendría que dejar que volviera a suceder, o revivirlo, si no podía regresar y Draco, como actor involuntario, tenía que revivir el pasado, mirando solo una página en blanco para cualquiera que pasara, sin darle la vuelta mientras transcurrían los minutos, cuando su yo de 11 años, la primera vez, había estado feliz haciendo que Vince le escogiera las grajeas de fresa de todos los sabores y entreteniéndose con historias de su futura gloria en el Quidditch como buscador de Slytherin en segundo año, antes de que Blaise se pasara con el rumor de que sí, en algún lugar de ese tren, residía Harry Potter como su nuevo compañero de clase. Sin querer, Draco cayó en un sueño intermitente, medio dormido, con sueños fragmentados. Una parte de su mente sabía que no eran reales, pero le faltaba la energía para despertar y desterrar esos sueños. Vio a Potter de pie sobre él, varita en mano, en el baño de Myrtle mientras sangraba, y luego a sí mismo lanzando el mismo hechizo. El pánico lo impulsó a soltar, sin pensarlo, la única maldición que conoció, aparte de la maldición asesina, que sin duda alguna impediría que la serpiente mordiera a su madre. Las serpientes de jardín en la mansión no eran raras, a menudo cazadas por sus pavos reales albinos, pero esta era inusualmente grande, con un color distinto al verde marrón habitual. Su mente la había identificado instantáneamente como venenosa. Sin embargo, él no sabía nada de serpientes, y su madre le había dicho después que se trataba de una especie que ella sabía que no era venenosa ni mágica. La había considerado venenosa porque sus marcas le recordaban a Nagini, a quien había visto consumir demasiados cuerpos como para no esperar que esta serpiente se tragara también a su madre si tenía la oportunidad. Ahora, en sus sueños, Potter entraba en pánico al ver el cuerpo de Draco desangrándose en el agua, y luego a su padre inclinado sobre el cadáver de la serpiente mientras ésta derramaba sangre oscura en los macizos de flores. Murió instantes después de que comenzara la hemorragia, sin que nadie cantara para salvarlo, pero no importaba, su madre estaba a salvo de él, el frenazo del tren lo alertó para que se pusiera en marcha. Aunque una parte de él deseaba quedarse y dejar que las cosas siguieran su curso, la experiencia le había enseñado que los estudiantes que se iban en el expreso de Hogwarts no se quedaban allí por mucho tiempo. O tal vez sí, si no era Harry Potter, pero tenía que encontrar a Severus sí o sí. Incluso si eso significaba volver a ver a Vince al pie de los botes, mientras dejaba su mochila y alcanzaba a los demás alumnos de primer año siguiendo el grito de Hagrid y la linterna por el sendero que recordaba. Dobló la esquina y allí estaba, a lo lejos, la imponente silueta de las torres de Hogwarts alzándose sobre ellos, reflejada en el agua tan clara como un espejo, intacta e impoluta.
El pasado era mejor. Mucho mejor, salvo por el dolor en su cuerpo y todas las cosas terribles que volverían a suceder. Hogwarts caería. La única pregunta era si sería a manos de estos. Se quedó mirando sus manitas redondas, como las de un bebé, esperando en silencio, como si los demás alumnos del primer año fueran invisibles, hasta que Hagrid empezó a arrearlos a la fuerza hacia los botes. Cometió el error de detenerse a mirar hacia arriba, y allí estaban esta vez. Las grandes alas oscuras de los Thestrals tirando de los carruajes sobre ellos, tan visibles como una lluvia oscura que cae del cielo. «Draco», gritó alguien. Draco se quedó completamente paralizado al ver a Harry Potter, y no hizo nada para impedir que Potter lo subiera a su bote antes de que zarpara. «Hola, Draco. No me di cuenta de que sabías quién era la última vez que te vi, lo siento». Como máximo 4 personas por barco, protestó otra voz irritantemente familiar, más aguda pero no menos molesta. Pero ya se deslizaban sobre las aguas tranquilas antes de que la sangre sucia pudiera exponer su caso a quien quisiera escucharla. Draco se habría quedado atrás, dijo Potter con seriedad, como si aquello hubiera sido una gran injusticia y no, objetivamente, mejor para todos. El pelirrojo del bote se adelantó al oír el nombre, mientras que un chico tranquilo de cara redonda simplemente acunaba contra su pecho un sapo aún más feo. Weasley había reaccionado al nombre de pila de Draco, pero incluso sin él, el blanco brillante del cabello rubio de Draco le habría revelado su linaje, igual que el chillón naranja de los Weasley se lo había revelado a Draco la primera vez. Había evitado a Potter en el tren. Pero un viaje en barco era mucho peor que una breve conversación. Hasta ahora, todo lo que había hecho en el pasado parecía empeorar las cosas. «Bueno, si todos caemos, sabremos por qué», dijo Granger con formalidad, mirando a Draco con recelo. «¿Ya se conocen?», preguntó Weasley a Potter con un dejo de celos. Vaya, eso no parecía gustarle. Seguramente pensaba que alguien más se le había adelantado en su intento de congraciarse descaradamente con el elegido. Por suerte para él, Draco no tenía ninguna intención de establecer amistad con Potter. No es que hubieran tenido más éxito esta vez. «Sí, estábamos reuniendo nuestras varitas», dijo Potter, ofreciendo una versión sorprendentemente benévola de los hechos. «Este es Draco», variló al no saber el apellido de Draco, porque Draco no se lo había dicho. Debería haberlo sabido para evitar el incómodo titubeo de Potter antes de tener que sustituirlo. «Malfoy». Tanto Weasley como el otro chico del bote reaccionaron. «¿Malfoy?», repitió Weasley, y, al igual que la última vez, una risita se escapó de su garganta pelirroja. Draco grababa la risa de la comadreja anterior, pero no recordaba la respuesta que debía haberle dado ante tal falta de respeto. Lo único que podía pensar era: «Te envenené y casi te mato». Su asentimiento lacónico provocó que la sangre sucia interviniera. «Soy Hermione Granger», dijo con la mano extendida con aire impertinente, sin importarle que hubiera estado dispuesta a empujarlo fuera del barco para que obedeciera las reglas. «Provengo de una familia no mágica», algo que no debería haber proclamado con tanto entusiasmo. Pero leyó todo sobre el Gran Lago en Hogwarts. Una historia. «Draco Malfoy», dijo con voz débil, recordando cuando ella, siendo de tercer año, le dio un puñetazo en la nariz. Se giró hacia el cuarto chico, con quien podía hablar sin tener que enfrentarse al trío de Potter. Seguramente habría reconocido a cualquiera. «¿Quién se supone que eres, entonces?» «Soy Neville Longbottom», declaró el chico con incertidumbre, y Draco tardó más en estrechar la mano que a Granger. Esto tenía que ser una trampa. Aquel bulto tímido que abrazaba a un sapo aún más bulto no podía ser Longbottom. Ni siquiera entonces, aunque Draco recordaba que había sido bastante patético, el saco de boxeo de Severus. Longbottom no siempre había estado tan en forma como llegó a ser. Pero este no podía ser Neville Longbottom del ejército de Dumbledore, portador de la espada de Gryffindor, asesino de la mismísima Nagini y del Señor Oscuro, hijo de Frankie Alice Longbottom, torturado hasta la locura por Bellatrix Lestrange, por la varita que le quemaba un agujero en el bolsillo a Draco. El horror de aquella ironía tan brutal podría haberle atormentado durante un buen rato, de no haber oído a Weasley decirle a Potter mientras la barca pasaba bajo un acantilado: «He oído hablar de su familia. Fueron de los primeros en volver a nuestro bando después de que quien tú sabes desapareciera. Dicen que los habían hechizado. Mi padre no se lo cree. Dice que el padre de Malfoy no necesitaba excusa para pasarse al lado oscuro». «¿Qué? Oye». Granger le había dado un codazo directo en las costillas, viendo que Draco podía oírlo por encima del agua mientras las imponentes torres de Hogwarts se acercaban.
Weasley lo fulminó con la mirada, solo para ver a Draco observando, y palideció notablemente por su rostro tan sonrojado. ¿Te ha oído?, siseó Granger en un susurro fingido, como si alguien en su abarrotada barca no lo hubiera notado, y el rostro de burro de ojos verdes de Potter se ensombreció. No, Ron, está sentado ahí mismo, dijo Potter apresuradamente, mientras Draco ardía en deseos de haber dicho 1000 cosas más hirientes sobre cualquiera de sus familias. Superados en número 4-1 por los Gryffindors, quienes todos tenían el derecho a despreciar, aunque aún no lo supieran. Draco no es así, no lo es, insistió Potter a Weasley, después de haberse encontrado con Draco solo 2 veces, contando esta. Y entonces le dedicó a Draco una sonrisa tranquilizadora. Es cierto, dijo Granger con altivez. Su padre es Lucius Malfoy. Leí sobre él en el auge y la caída de las artes oscuras y los grandes acontecimientos mágicos del siglo XX. Fue uno de los seguidores más importantes del Señor Oscuro. Se les llamaba mortífagos. Recitó datos implacables como si fueran simples anécdotas de un libro. Para ella, seguían siéndolo. No sé por qué. Draco intentó decir algo, lo que fuera, tal vez sobre cómo un verdadero mortífago había visto a una sangre sucia como ella hablando de más y le habría mostrado por qué se llamaban mortífagos, pero el dolor en su espalda volvía a intensificarse. Defenderse era menos importante que encontrar la forma de tomar el segundo frasco de poción anestésica de su madre sin que nadie se diera cuenta. Mucho menos importante, y ni hablar de inventar mentiras para defender a su padre. La miró con tristeza, deseando que le diera otro puñetazo en la cara y lo mandara volando al lago, antes que preguntarle, como claramente quería, por qué se llamaban así a los mortífagos. El calamar gigante tenía que ser un conversador más agradable. ¿Mortífagos?, repitió Potter, mirando a Draco con ansiedad. Draco no podía estar más contento de encontrarse a su alcance para trepar y lanzarse fuera del bote lleno de Gryffindors. Casi se le dobla la pierna sobre los guijarros mojados e irregulares de la orilla, lanzado incluso antes de que Hagrid saliera de su bote, y luego lanzó su linterna al aire, apuntando a cualquier dirección menos allí. Se escabulló entre otros niños insignificantes para intentar desaparecer de la vista de cualquiera que pudiera fijarse en él, pero su cabello rubio lo delató. Pensar que antes disfrutaba de la atención que atraía. Draco. Al menos no era Potter, pero era casi peor. Pansy Parkinson, con Vince y Greg subiendo por el pasadizo de piedra a su lado. Vince lo miró fijamente, agitando una mano grande, lista para lanzar una Bludger, en el aire que se enfriaba, y Draco fingió no haberlo visto, lanzándose a otra maraña de voces parlanchinas solo para oír que lo llamaban de nuevo. Esta vez fue Potter, cuyos ojos parecían brillar como los de un gato en la oscuridad, o tal vez era solo que Draco siempre veía allí la luz verde pura de la Avada Kedavra, la luz de la muerte, emitiendo su canto de sirena. Draco. Draco, lo siento por lo del barco, Draco, ¿me oíste? Quizás le habría convenido más acudir a sus compañeros de Slytherin, quienes difícilmente habrían permitido que Potter agarrara a Draco del hombro para llamar su atención al llegar al césped. El contacto con el hombro magullado de Draco casi lo hizo caer en el escalón que bajaba al verde mojado, y por supuesto, Potter fue quien lo atrató, cuando Draco hubiera preferido caerse en el barro delante de toda la clase de primer año antes que tener a Potter rescatándolo de nuevo. «Draco, ¿estás bien?», preguntó Potter, mientras lo guiaba en la dirección que Hagrid le había indicado, subiendo unos escalones de piedra. Estaba seguro de que Draco podría subirlos sin ayuda de Potter, si tan solo soltaba su brazo y dejara de torturarse justo donde la boca de la serpiente había aterrizado 2 veces. Era apropiado que lo castigara como si fuera una venganza por su propia especie, además de ser otro ejemplo flagrante de que el heredero Malfoy se metía con la magia oscura a espaldas de su padre. O tal vez había sido por negarse incluso a identificar el hechizo e insistir en que debía ser recompensado por haber salvado a su madre de la serpiente de jardín. Nadie salvó a Draco de la serpiente plateada. Lo siento. ¿De verdad Potter había dejado a su querido Weasley para que le ofreciera esa disculpa tan dolorosa y contraproducente, llevándose las manos al hombro? Draco echó un vistazo atrás y vio a los 3 Gryffindor que quedaban en su vaca, 1 o 2 pasos detrás. Weasley no parecía muy contento de que Potter se acercara, aunque era típico de un Gryffindor. Criado por muggles y sin saber si era cierto lo que decían de Draco, Potter solo sabía que Weasley debía de haber herido sus sentimientos. Está bien, dijo Draco, logrando finalmente apartar el hombro cuando se detuvieron frente a la puerta del castillo, y Hagrid golpeó con el puño 3 veces, resonando el sonido. Estoy bien.
Siento que hayas tenido que oír a Ron decir esas cosas sobre tu padre, dijo Potter con sinceridad, mirándolo fijamente con sus ojos verdes sin apartar la vista, incluso cuando McGonagall abrió las puertas y se hizo cargo de hacerlos entrar. ¿Por qué?, preguntó Draco. Tenía razón. Apresuró el paso, de modo que cuando llegaron a la sala donde McGonagall comenzó a explicar la selección, se vio rodeado por todas partes solo por aterrorizados Hufflepuffs. Pensar que Draco podría preseleccionarlos a todos si quisiera, una vez que McGonagall terminara de hablar, y clasificarlos con una precisión casi perfecta, salvo para aquellos alumnos de su año que no recordaba con exactitud. Draco debería haber fingido nerviosismo por su posible asignación a una casa, como los demás, aunque sabía que sería de Slytherin, y gritó al ver fantasmas, aunque sabía que se acercaban. Solo se sintió extraño cuando los condujeron al gran comedor, con cientos de velas flotando en el aire y un cielo nocturno encantado que Granger parecía empeñada en contarle a todo el curso. Quizás se dio cuenta de que la iluminación que había estado creando en los sótanos y en su habitación, desde la noche en que intentó romper el espejo, consistía en unas pocas velas flotantes muy parecidas a las de Hogwarts. Incluso parecía haber elegido inconscientemente una forma y un color similar. Se repetía a sí mismo que nunca había sentido cariño por ese lugar, que no había sentimentalismo alguno en contemplar su antigua gloria, con sus lámparas y cristales intactos, a pesar del daño que la varita en su bolsillo les causaría. Que aquello no le hacía sentir más que la mueca de desprecio de Weasley o la misma lástima reflejada en los ojos del pequeño Potter, de 11 años. Ni siquiera algo malo, simplemente nada. Pero no pudo fingir sentir nada cuando, al dirigir la mirada hacia la mesa principal, vio el brillo de una cabellera y barba más claras que las suyas, al director en primera fila, con las manos entrelazadas, presidiendo aquel salón, el epicentro de aquel pequeño reino cuyas murallas, sin duda, jamás caerían. La silueta más oscura cerca del borde de la mesa tenía que ser Severus, y una vez que los condujeron hasta el sombrero seleccionador, así fue. Draco aún estaba demasiado lejos para cruzar miradas con Severus, aunque lo intentó hasta que el sombrero comenzó a cantar su irritante y ensordecedora canción. Volvió la vista hacia Severus mientras el sombrero cantaba. Quizás en Slytherin encuentres a tus verdaderos amigos. Severus no era lo que se consideraría un amigo, ni para Draco ni para nadie. Solo era su padrino, y por suerte, también un ser humano con un interés genuino en que el futuro no se desmorone por culpa de un Malfoy fuera de lugar. La imponente figura de Severus, con su túnica negra, su cabello negro y grasiento, oscuro y a la vez tan increíblemente joven, tan increíblemente vivo, era la única esperanza entre toda la parafernalia ceremonial. Los estudiantes parecían tomárselo a la vez demasiado en serio y no lo suficientemente en serio. La casa a la que pertenecías no solo determinaba el color de tu corbata. Bien podía determinar el color de tu piel antes de que terminaran sus 7 años. Su tono original bajo la luz dorada del sol victoriosa, o un verde mar y grisáceo, muerto y putrefacto, bajo tierra. McGonagall llamó a Ana Abbott para la selección. Él, junto con Severus y los demás, observaron el sombrero mientras gritaba, «Hufflepuff». Murmuró Hufflepuff para sí mismo antes de que el sombrero gritara, interesado en esa pequeña prueba del pasado que se desarrollaba tal como lo recordaba, y murmuró Hufflepuff para sí mismo antes de temer que alguien viera sus labios y descifrara lo que estaba haciendo bien. Esa arrepentida comprensión le impidió aplaudir cuando Mille fue seleccionada para Slytherin, aunque ella les dedicó a todos la misma risita histérica y de ojos muy abiertos que él recordaba. Después de eso, siguió seleccionando mentalmente, mientras reforzaba las barreras de su oclumancia en su mente por si Severus quisiera echar un vistazo antes de tiempo, y se preguntó tontamente si una oclumancia lo suficientemente fuerte podría impedir que el sombrero seleccionador hurgara en su cabeza. La última vez, sin embargo, apenas la había tocado antes de anunciar Slytherin. Había estado orgulloso de eso. Granger clasificó a Gryffindor rápidamente, Longbottom no tanto, tras una larga deliberación que solo se reflejó en la memoria de Potter más tarde. Probablemente ninguno de los dos habría podido decidirse entre Gryffindor y Hufflepuff. A menos que la presencia de Voldemort rondando la cabeza de Potter lo hubiera confundido todo. Solo podía esperar que la presencia de una magia misteriosa y posiblemente oscura en su cabeza no la corrompe de la misma manera. Dio un paso al frente al llamado de Malfoy, Draco sin confianza, porque el espejo le había hecho algo, no solo enviándolo al pasado, sino dejando allí algún rastro persistente de magia.
Era la única explicación que podía encontrar para que, como decía Ollivander, su magia pudiera considerarse más poderosa y oscura que la de la tía Bella. Y si la varita de la mano derecha del señor oscuro podía ser engañada por la condición de Draco como un intruso de otra época, era imposible predecir qué podría hacerle al sombrero seleccionador una vez que cayera sobre su cabeza como el descenso de una guillotina. Al menos no pensó que fuera probable que se levantara y gritará: «Es un impostor del futuro». O al menos eso esperaba. Su nombre, como era de esperar, había despertado el interés de los alumnos en el gran comedor, sobre todo de los Slytherin. Pero una vez que el sombrero se puso y dejó de gritar Slytherin, de inmediato, apenas podía ver más allá del alcance de una mano, con la mente centrada en la palabra Slytherin, 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 un mantra que el sombrero comenzó a ignorar alegremente. Dijo la inquietante vocecita justo en su oído, lo cual no debería haberle sorprendido. Había oído de sus compañeros que el sombrero hablaba, aunque no le había hablado a él la primera vez. Pero ahora estaba lista para soltar un soliloquio, más extenso que el de Granger sobre Hogwarts. Una historia difícil, muy difícil. Un caso inusual, veo. Seleccionado para Slytherin. De una familia de Slytherin, pidiendo Slytherin, con toda la astucia y las ganas de demostrar tu valía que Salazar jamás hubiera imaginado. En su momento. Ahora, eso yace allí, relegado al pasado. Sí, habrías encajado perfectamente en Slytherin entonces, aunque tienes una buena dosis de inteligencia libresca. Y en algún lugar, quizás dentro de ti, esperando nacer, tu propia y estrecha lealtad, date prisa. Pensó Draco con intensidad, apretando los dientes. Dame Slytherin, pedazo de fieltro glorificado. Un segundo después se dio cuenta de que insultar al sombrero quizás no era la mejor manera de conseguir lo que quería, pero solo oyó su risa, una risa que le heló la sangre como si un fantasma lo hubiera atravesado. ¿A dónde perteneces ahora? Careces del valor de Gryffindor, del discernimiento y la claridad mental de Ravenclaw, de la fe y la bondad de Hufflepuff. Y la casa Slytherin que tanto anhelas exige una crueldad que ya no existe en ti. ¿Acaso perteneces a algún lugar de Hogwarts, Draco Malfoy? Podía oír cómo el gran comedor se sumía gradualmente en un silencio sepulcral, mientras la selección se prolongaba más que la de Longbottom, luego el doble y el triple. Una tras otra, las miradas se posaron en Draco hasta que éste casi suplicó al sombrero seleccionador: «No, lo sé, no aquí, no más, solo ponme en Slytherin para poder llegar hasta Severus, Slytherin, Slytherin». Tu padre es un Slytherin de pura cepa, meditó el sombrero como si tuviera todo el tiempo del mundo. Una vez quisiste ser como él. Y sin embargo, ahora lo desprecias. Le temes, pero lo menosprecias aún más. ¿En quién te convertirás esta vez, con esta segunda oportunidad tan valiosa? No quiero ser un Slytherin como mi padre, dijo Draco frenéticamente. Severus es un Slytherin, el profesor Severus Snape, de pociones, pero debería ser profesor de defensa contra las artes oscuras, mi padrino. Quiero ser un Slytherin como Severus. Déjenme ir a las mazmorras a hablar con Severus y todo esto habrá sido solo una pesadilla. Draco oyó a la gente aclararse la garganta. Al mirar a su alrededor, vio a un chico cerca, cuyo nombre no recordaba, mirando su reloj encantado. Casi quiso preguntarle cuánto tiempo había pasado, pero eso no parecía demostrar un interés apropiado por su parte en acelerar las cosas. Esto es humillante, pensó Draco con saña, mirando al sombrero, solo para que la maldita cosa murmurara. ¿Esto llevará algún tiempo? Sí, esto llevará bastante tiempo. Draco preguntó si Sectum Sempra sería eficaz contra criaturas mágicas de composición a base de fieltro. Y eso le inspiró. He hecho maldiciones oscuras. Los imperdonables también. Muchas veces. Incluso ahora que tengo 11 años otra vez. Torturé gente. Casi mata a Katia Bell y Ron Weasley. Fui elegido por la varita de Bellatrix Lestrange. Miren esta mañana y la serpiente que hice pedazos solo porque estaba cerca de mi madre, y díganme que no soy un Slytherin. Para Draco, era como si estuviera recitando mentalmente los cuentos de Beedle el bardo. El sombrero dejó de responder, permaneciendo tan silencioso que Draco temió que su mente, alterada por los viajes en el tiempo, lo hubiera sobrecargado hasta el punto de freír su cerebro virtual. Unos murmullos comenzaron a oírse lentamente, y Dumbledore tuvo que levantar la mano para llamarlos. Draco miró hacia la mesa y vio a Dumbledore bajar la mano, sintiendo una oleada de humillación tan fuerte que le hizo revivir viejos odios. Yo provoqué la muerte de Dumbledore. ¿Por qué no me pones en Slytherin cuando yo fui quien provocó la muerte de tu preciado Dumbledore de Gryffindor?
Duró mucho más allá de eso, tanto que hasta la última gota de la punción anestésica en el sistema de Draco pareció escurrirse. Tanto que Draco vio a algunos Ravenclaw sacar libros a escondidas para leer bajo la mesa, ya gente de todas las casas susurrando lo más discretamente posible bajo la mirada de Dumbledore. Los susurros de la mesa de Slytherin se sintieron más fríos que los demás, si es que a algún sonido se le podía llamar frío. Tal vez solo cuando el sombrero había terminado de hurgar en sus recuerdos de 18 años, le habló de nuevo. ¿Qué significa para ti, Draco Malfoy, ser un Slytherin? Nada, no significa nada excepto estar más cerca de Severus para salir de aquí. Todas tus casas y esta selección son inútiles, su único propósito es crear expectativas sociales y jerarquías, es una profecía autocumplida, viejos espantapájaros inútiles, así que clasifícame donde quieras, uflepuzo el maldito Gryffindor, con tal de que me bajes de este taburete maldito Salazar. Tomaré la varita que me marca como Slytherin, mucho mejor que tu magia, y te transformaré en una maldita rana de chocolate para comerme porque tengo hambre de tanto esperar, Slytherin. Anunció el sombrero, sin obtener aplausos tras una larga espera. Draco miró furtivamente hacia la mesa de los profesores, pero nadie aplaudió, ni siquiera Severus. Se preguntó si habría estado cerca de batir un récord. No sabía si el sombrero finalmente le había dado Slytherin porque de alguna manera había demostrado merecerlo, o simplemente por miedo a que cumpliera su amenaza de transfiguración con ranas de chocolate. Ninguno de los Slytherin en la mesa aplaudía, ni Pansy Blythe, ni Theo, que aún esperaba su selección. Ni siquiera Potter, quien parecía haberse erigido en una especie de defensor de Draco ante Weasley, pero ahora parecía tener una atención más propia de un Gryffindor. Draco casi se sentó entre Vince y Greg antes de tener que mirar a Vince también, y su mente tarareó: Fiendfire, Fiendfire. Se sentó lo más lejos posible de ellos sin invadir el grupo de otros años. De todos modos, no había espacio para él entre Vince y Greg. Pensó que estaban resentidos con él por haberlos ignorado durante el viaje, o quizás, por una sensibilidad naturalmente horrorizada que incluso sus mentes limitadas podían comprender, ante la infernal duración de su selección. Pero esa idea se desvaneció cuando la selección terminó y Vince se deslizó por el banco para situar al otro lado de la mesa. ¿Por qué no viniste a mi fiesta de cumpleaños? Draco dudó durante un largo rato de su cordura, antes de recordar que el cumpleaños de su difunto amigo, en efecto, había caído en agosto. Podría haber dicho la verdad, que le habían prohibido salir de la mansión Malfoy, pero en vez de eso, le lanzó a Vince una mirada de profundo desprecio. A diferencia de Potter y sus nuevos compinches, Vince lo conocía prácticamente de toda la vida, y a diferencia de sus padres, sus conocidos Slytherin de sangre pura sí le prestaban atención y lo escuchaban. Mejor manténgase lo más alejado posible antes de que Severus lo transportará a un tiempo en el que las cenizas de Vince yacían en algún lugar indeterminado de este castillo. Tenía otras cosas que hacer. Theodore Nott se asomó la cabeza. Tampoco viniste cuando teníamos que jugar al Quidditch. Millie tuvo que jugar de buscadora. Es malísima como buscadora. Tenía otras cosas que hacer, repitió Draco, y descubrió que el parecido entre Theo a los 11 y a los 15 no era suficiente para que su mente divaga hacia los setos de la mansión Malfoy, donde Draco había descubierto por primera vez el sabor de un Slytherin. En cambio, le vino a la mente, con una claridad fulminante, la imagen del padre de Theo riendo mientras Draco realizaba el conjuro Cruciatus, al ver a Theo observando el discurso de Dumbledore, profiriendo palabras sin sentido con una magnanimidad tan alegre. Dumbledore era tan despreocupado ahora, todos lo eran, con una idiotez desconsiderada hacia la oscuridad que les aguardaba. Draco se sintió como ojo loco Modi, listo para gritar vigilancia constante. Quizás a las palomas que pasarán, aunque fuera inútil. Al menos, la rareza de Dumbledore le proporcionó la distracción suficiente para vaciar el frasco de poción en su jugo de calabaza y beberlo de un trago mientras los demás empezaban a comer. Una vez que los platos frente a ellos se llenaron de comida, Draco se preguntó por primera vez si Dobby ya habría llegado a Hogwarts en busca de trabajo y si lo habrían contratado. ¿Acaso la magia del elfo doméstico era una de las docenas que se escondían tras la inquietante variedad de platos, aún vinculada a la mansión Malfoy y lista para velar por Harry Potter una vez que Draco se marchara? Supuso que su verdadero yo de 11 años volvería a habitar su cuerpo, idealmente sin enterarse de nada, si se detenía a pensar en las consecuencias de haber expulsado su mente de 18 años de vuelta a 1998. Pero ese tipo de deducciones le provocaba dolor de cabeza.
No ayudaba que Vince, Greg, Theo y todos los demás siguieran insistiendo, con una curiosidad irritante sobre la desaparición de Draco de los eventos sociales planeados el mes anterior. Sabuesos al acecho de cualquier debilidad, o al menos de un chisme que contarles a sus padres. Uno pensaría que ya habían tenido suficiente material con una ceremonia de selección que duró casi la misma duración que la primera guerra mágica. ¿Cómo que tenías otras cosas que hacer? Preguntaba Vince una y otra vez. ¿Qué era tan importante como para que no pudieras venir a mi cumpleaños? Ni siquiera me enviaste un regalo. Nunca antes le habían reprochado con tanta insistencia, cuando en su rostro se notaba que quería estar solo. Era hora de dejar claro que si un Malfoy no quería hablar, simplemente dejaba de hablar. Estaba estudiando. Leyendo. Practicando magia. Ya no tengo tiempo para jugar. Si habían oído algún rumor sobre las verdaderas actividades de Draco por parte de sus padres, era bastante probable que fuera cierto. Al menos no parecía que se hubiera corrido la voz sobre la varita de la tía Bella, porque al menos uno de ellos ya habría perdido la compostura y suplicado verla. ¿Por qué necesitas estudiar tanto ya? Preguntó Theo, con una expresión extrañamente dolida. Esto ya era más de lo que casi nunca hablaba en público. El pobre Theo parecía desconcertado por el cambio en Draco. No hay necesidad de un drama semejante, pensó Draco con irritación. No pasarán años, hasta que mi padre esté en Azkaban, antes de que te permita venir a la mansión y meterme tu pito. ¿Draco? Preguntó Pansy, tocándole la mano. Por Merlin. Había olvidado lo cariñosa que solía ser. Retiró la mano antes de inventar la mentira que había urdido a medias durante la selección, un tiempo en el que bien podría haber memorizado varios poemas épicos o aprendido a convertirse en animago, con solo unos minutos para el té. Porque voy a ser un inefable, les informó Draco, sin obtener sorpresa alguna, solo gemidos. Otra vez con eso, suspiró Blaise. Tu padre no te lo permitirá, Draco, así que no tiene sentido que estudies viajes en el tiempo y todas esas tonterías. Voy a ser un inefable, les dijo Draco con altivez. Así que no tendré tiempo para hablar con mis compañeros y me dedicaré exclusivamente a mis estudios para prepararme para esta difícil pero ilustre profesión. Les agradecería que no me molestaran más intentando interferir en mis objetivos. El problema de que sus viejos conocidos ya lo reconocieran como un niño de 11 años significaba que Blaise y Theo habían aprendido a no tomarlo en serio. Blaise soltó una carcajada tan fuerte que volcó su copa vacía de zumo de calabaza, atrayendo las miradas de otros Slytherin y algunos Ravenclaw cercanos. Pansy le dio un codazo a Blaise en las costillas con la mirada fulminante, y para Merlin, Draco había olvidado lo grande que había sido su nariz respingona en comparación con su cara arrugada. Ahora todos nos miran, Blaise, siseó. Incluido Harry Potter. Draco se giró hacia la mesa de Gryffindor, al fondo del gran comedor, y, efectivamente, Potter, con su comadreja a su lado, los miraba, o más bien lo miraba a él, a juzgar por la forma en que la mirada de Potter lo atravesó cuando sus ojos se encontraron. Se sintió tan mal como verse reflejado en un espejo que no tenía permitido romper. Mirar al lado de Potter era aún peor, porque allí cerca estaban los gemelos Weasley, los dos, juntos y completos. Déjenme en paz o les lanzaré un hechizo, advirtió Draco. A todos ustedes, y fruncieron el ceño, incluso Blaise, aunque todavía no parecía tomarlo en serio. ¿Sabes cuánto gasta tu selección? Susurró Theo con un tono cortante a su lado. 31 minutos y 12 segundos. Lo cronometró. Draco intentó no inmutarse. Era un superviviente de la guerra, de 18 años. Bueno, más bien se había refugiado en la mansión familiar durante la guerra, pero aún así. No iba a dejarse intimidar por un grupo de niños ignorantes. Aunque media hora era mucho tiempo. Y papá se enteraría. Cuando miró hacia la mesa de Gryffindor, Potter seguía observándose. Sin embargo, al ver que Draco le devolvía la mirada, finalmente apartó la vista.